Did it always have to go through? Did it always have to be this way? And the window let the light through, holding on to every word you say. I forgot to check all the time. Buenas, buenas. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Me ayudan ahí? ¿Se escucha bien? Como había publicado hoy, todavía estoy en mi lucha con el Twitch Studio para terminar de entenderlo en algunas cosas. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo terminamos la semana? Todos los que están estudiando, los que están trabajando, los que están buscando trabajo, los que están haciendo todo junto, que también puede ser. ¿Cómo vienen? Estamos con una semana full, aprendiendo cosas todos los días, buenísimo, y es un muy buen momento. Un muy buen momento, muchas publicaciones, muchas noticias indicando ya mejoras, un poquito de resurrección del mercado IT. Así que importantísimo. Más que nunca, estar súper atentos, ¿sí? Estar súper atentos, estar estudiando, preparándose. Estudiando y buscando, buenísimo. Bueno, gente. Hoy tenemos ahí, ya estuvimos adelantando ahí en lo que publicamos. Adelanto también acá el título. Hoy vamos a estar viendo un poquito de programación orientada a objetos. JavaScript, programación orientada a objetos. Buen viernes, José, gracias. Porque, ¿qué pasa con programación orientada a objetos con JavaScript? Se habla mucho, ¿no es cierto? Se debate mucho, ¿sí? Si JavaScript es realmente orientado a objetos o no, o sí, o más o menos, o no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? O cómo, en base a ver, justamente este espacio, el de Coding Lab, es para eso, ¿no? Es para tirar las ideas, ver, probar, investigar, ver qué conclusión sacamos. Y yo creo que este es un tema bastante rico para eso, porque hay bastantes como opiniones encontradas, ¿no? De gente que sabe mucho, gente que no sabe tanto y gente que está descubriendo el lenguaje y por ahí viene de otros lenguajes y en base a eso saca algunas conclusiones. No sé qué les parece. Creo que me ha quedado fría el agua. Y al final son todos objetos, pero de una manera muy disimulada. Claro, bueno, en parte puede ser, ¿sí? Porque quizás les pasará a alguna que viene de otro lenguaje, no sé, por ejemplo Java, ¿no? Como Java como principal exponente en este momento del tridente, ¿no? De lo que yo le llamo el tridente Java, JavaScript, Python. Java es como el exponente en este sentido porque sabemos que es quizás el lenguaje que hoy por hoy de los lenguajes de alto nivel populares, etc., sabemos que es el lenguaje que quizás más se adapta o más cumple con el paradigma orientado a objetos, ¿no? Y JavaScript lo hace o no, eso ya como que lo vamos a ver, de una manera quizás muy diferente. Y eso por ahí nos lleva a decir, ¿es o no es? ¿Sí? ¿Es o no es? ¿O es algo muy parecido quizás? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que vamos a buscar
investigar hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta, porque esto es muy importante, que JavaScript no es un lenguaje basado en clases, ¿sí? JavaScript no es un lenguaje basado en clases. JavaScript es un lenguaje que está basado en otra estructura, ¿sí? Está pensado con otra estrategia. Sabemos que, por ejemplo, pasa que es inevitable trazar ahí el paralelismo, hacer la comparación que tenemos con Java, ¿no? Java es un lenguaje orientado a objetos, fuertemente orientado a objetos, que está basado en clases, ¿sí? Absolutamente todo lo que nosotros, quienes hayan tenido alguna experiencia con el lenguaje lo saben, todo lo que estemos ahí tocando, haciendo, usando, va a ser generalmente una instancia de algo, ¿no? Y en JavaScript capaz no es tan así, o sí. ¿Bien? Entonces, ahí es donde vamos un poquito a ver qué tanto sí y qué tanto no JavaScript se cumple con estas cuestiones del paradigma orientado a objetos. Teniendo en cuenta algo que es muy importante, chicos y chicas que están estudiando programación web o están por ahí estudiando en otras ramas del desarrollo, es muy importante que por más que estén trabajando con JavaScript y que quizás lo que es programación orientada a objetos al principio pueda parecer algo secundario, y no lo es, y tengamos en cuenta que es muy importante aprender programación orientada a objetos, chicos. Es muy importante aprender programación orientada a objetos. ¿Sí? Porque es un concepto, ¿bien?, que va más allá del lenguaje con el que estemos trabajando, ¿sí? Vamos a encontrarnos con que hay varios lenguajes que son orientados a objetos. Entonces es muy importante estudiarlo. Es muy importante saber lo que es una clase, lo que es una instancia, lo que es una propiedad, lo que es un método. Muy importante saber qué es la herencia, qué es el polimorfismo, ¿sí?, qué es la encapsulación. Entonces, todo eso, a medida que vamos charlando hoy, lo vamos a ir incorporando y vamos a ir viendo y vamos a ir tratando estos conceptos al estilo de JavaScript, ¿sí? Al estilo de JavaScript, y siempre muy importante tener en cuenta eso. Lo vamos a hacer al estilo de JavaScript y quizás todo esto en otros lenguajes que manejan la programación orientada a objetos de otra manera, esto sea distinto. Pero la idea, el concepto, ¿sí?, lo que es una clase, lo que es una instancia, una propiedad, un método, lo que es polimorfismo, lo que es herencia, ¿sí?, ese concepto sí lo vamos a poder trasladar de maneras distintas a otros lenguajes. ¿Bien? Entonces, vamos un poquito a ver esta cuestión. Yo tengo acá, esperen que ahí comparto esto. Bien, ahí está. Si la música no les está molestando, ¿no? Ya que ahora que vamos a empezar a meter mano en el código, confírmeme que la música no los está tapando ni nada. ¿Estamos bien? Buenísimo. Ok. Bueno. Normalmente en JavaScript tiene algo que ya de por sí es bastante particular del lenguaje, ¿no? Bastante particular, que es el poder trabajar con objetos literales. Bien, nosotros cuando decimos, por ejemplo, yo digo const persona es igual a, y donde abro una llave, ¡pum!, arte de magia, tengo un objeto, fin de la historia. ¿Sí? Bueno, esto es muy particular de JavaScript. Es muy particular de JavaScript porque yo tengo un objeto que yo lo puedo crear en forma de objeto literal y que yo de acá puedo decir, bueno, nombre, y acá puedo decir, bueno, Jorge, y apellido Vega, y acá edad, sí, 20. Tengo acá de repente un objeto que tiene tres propiedades, y es más, vamos un poco más allá. Puedo agarrar y decir, bueno, puedo tener saludar, ¿sí? ¿Y qué es saludar? Saludar es una función. Saludar es una función que diga, no sé, un console log de hola, mi nombre es this.name, ¿sí? Y está todo perfecto. Fíjense que, a ver, vamos a aprender un chiquitito acá, un cuoca, ¿no? Para que nos haga ahí
una muestrita en la pantalla. Yo digo, bueno, persona, punto saludar, ejecuto, hola, mi nombre es Undefined. Bien, ¿por qué? ¿Qué pasa? Acá tenemos this. This punto no. Voy a trabajar con inglés y español, ahí está. Cuestión del Spanglish. Y fíjense que, a ver, abrí llaves y donde abrí llaves ya metí propiedades, metí métodos e incluso hasta pude hacer referencia al mismo objeto. ¿Sí? Recordemos que el this no sirve para eso. El this en el objeto nos sirve para hacer referencia al objeto en sí mismo. Entonces, puede hasta incluso hacer referencia a las propiedades. Y tengo un método y tengo propiedades simplemente abriendo llaves. Y acá no hubo una cuestión de hago una clase, ¿sí? Hago una clase, hago una instancia, no, o por lo menos en cuestión de sintaxis no ha sucedido. Yo se me pregunta, ¿se puede decir que ese objeto es una estructura de datos? Sí, definitivamente sí. Es una estructura de datos quizás muy sencilla, pero es una estructura de datos al fin, ¿no? Entonces ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde entra en esta sencillez, ¿no es cierto? En esta cuestión tan simple que tiene JavaScript, ¿dónde entran todos estos conceptos de la programación orientada a objetos? Bien. Nosotros habíamos mencionado hace un ratito que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. No sé, todavía no lo sabemos. Pero que sí sabemos, que no es basado en clases. Bien. No es un lenguaje basado en clases, sino que es un lenguaje basado en prototipos. Y esos prototipos son los que nos van a dar como una pista de hacia dónde vamos. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos todo esto. Esperen que me lo voy a copiar. Y vamos a llevárnoslo a un navegador. A ver si me abro acá un navegador. Ahí está. Sí, a ver si... Acá estamos. Voy a venir acá, bueno. Vamos a abrir la consolita, ¿bien? Miren que me la voy a estirar más acá para que la podamos ver bien. La consola, vamos a darle unos puntitos de zoom. Voy a llevar todo esto. Voy a guardar. Y fíjense, ¿qué pasa si yo ahora hago un console.log de esta persona que acabamos de crear? Nos va a mostrar, ¿no? Tenemos el nombre, tenemos el apellido, tenemos la edad, tenemos el método saludar, nos dice que nos marca con esta F que es una función. Y si yo esto lo abro, fíjense que acá aparece algo bastante curioso, medio como escondido. Se me ha colado en lo que yo armé este objeto prototype. Y fíjense todo lo que tiene, ¿no? Todo, a ver, constructor, JSON property, if prototype of, ¿sí? Ahora, este prototype, ¿de dónde sale? Bien, ya sabemos que, bueno, definitivamente en mi definición o en mi declaración no estaba. ¿Sí? No estaba. Acá sí aparece este prototype. Entonces, vemos que todos estos objetos, aunque sean objetos literales que nosotros creamos, ¿bien? Van a terminar teniendo internamente este objeto prototype. ¿Bien? ¿Viene por ser objeto, propiedad global de los objetos? Bueno, ahí vamos a ir investigando un poco o a ver qué podemos decir de este prototype, ¿no? Porque, a ver, vemos que tenemos ahora en el objeto prototype es claramente un objeto, además, ¿sí? Es un objeto, además. Y fíjense, a ver, ¿qué pasa si yo digo haceme un console.log de persona.prototype? O sea, es decir, si vos me estás diciendo que prototype es undefined, a ver, esperen un segundito. Acá está, para después después lo vamos a ver en el visual, el prototype de este objeto. Pero en definitiva, el prototype es un objeto también. Bien, entonces, ahí es donde aparece cuestión de cuando nosotros en JavaScript decimos todo es un objeto, es porque realmente estamos viendo todo el tiempo esto, ¿no? Es
nosotros tenemos, en este caso, un objeto. Bien. ¿Qué pasa si yo digo const num igual a 5 y hago un console.log de num? Bien. Nos trae simplemente el 5, es decir, ese 5 no tiene su prototype o nada, o quizás sí. Bien, entonces vamos a tratar de, con todas las dudas ahora que tenemos, porque ahora nos hemos llenado de preguntas, vamos a tratar de contestarlas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para...? Claro, es primitivo, bien, va por ahí, va un poco por ahí. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo digo acá persona, punto, vemos que tenemos las propiedades, tenemos los métodos, bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo me pregunto por ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es persona? ¿Qué es persona? Ah, no los cambié, perdón, ahí está. ¿Qué es persona? Persona es un object, me dice. Si yo pregunto por el type of de persona es un object. ¿Sí? Entonces, ok, es un object. Ahora hagamos lo siguiente. Digamos const, vamos a venir para acá abajo, const num igual a 10 y hagamos ahora el type of de num. Vamos a poner acá num. Me dice que es un number. Ok, perfecto. Tiene sentido, es más o menos lo que me esperaba. Hagamos ahora, por ejemplo, una, digamos, const sumar que sea igual a una función, ¿sí? Y hagamos que esta función reciba dos números, ya, a más b, y hago un console log de a más b. ¿Bien? Console log de a más b. Vamos a llamar a sumar para asegurarnos que está funcionando. Yo le paso 5 y 8, me hace me imprime ahí el 13. Y hagamos acá, bueno, ahora hagamos un console log entonces de esta función sumar. Bien, me dice que es una función. O sea, esto es un objeto, esto es un número, esto es una función. Bien, hasta acá, todo perfecto. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, sumar punto? Es decir, fíjense, ¿qué tenemos acá si yo digo sumar punto? Tal cosa. Apply, arguments, bind call, caller, length, name, prototype. Prototype. Epa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago ahora, que decía, lo vamos a ver en el visual, ya, si yo hago sumar punto prototype, ¿sí? Me dicen define, pero si yo toco acá, está. O sea, ¿qué conclusión llegamos ahí con eso? Me dice Ceci, es un objeto. Es decir, la función es un objeto, ¿no? La función es un objeto. ¿Qué pasa si yo pongo acá, de repente, num punto value of to string, precision, to local, to fix, ¿sí? Es decir, este número que decíamos, no, yo hice ¿de qué tipo es? Es de tipo número. Las funciones son objetos, exactamente. Pero ¿y este número? ¿Qué me dice? Tengo acá de repente métodos, ¿no? En el número tengo métodos. El número es también un objeto. ¿Sí? Este numerito que yo acabo de crear acá es también un objeto. Y si yo pongo acá de repente const palabra igual a olis y digo palabra punto, tengo otra vez propiedades, tengo otra vez métodos, es decir, esta palabrita es también un objeto. ¿Sí? Esta palabrita es también un objeto. Bien, entonces, venimos bien con esta cuestión de que nos damos cuenta de que esto es un objeto. Pero si indagamos un poquito más, nos damos cuenta de que esto también, nos damos cuenta de que esto también, y nos damos cuenta al final de que esto también. Entonces, el string, el número, la función, son objetos también.
¿Sí? ¿Se comprende esta parte, chicos? Cuéntenme. ¿Si venimos bien? Ahora, nos damos cuenta de que al final todo esto terminan siendo objetos, en definitiva. Ahora, ¿esos objetos de dónde salen? Bien, o sea, yo estoy poniendo acá un numerito y había sido que por detrás me está armando todo un objeto hermoso. Bueno, nosotros tenemos en JavaScript, probablemente quienes vienen estudiando JavaScript quizás lo recuerden, cuando nosotros queremos construir algo, ¿sí? Nosotros queremos agarrar y decir, a ver, yo tengo acá persona, ok, perfecto, bien, todo esto lo vamos a comentar, pero vamos a hacer de cuenta que nosotros queremos crear algo, una función, vamos a poner function persona, que me haga personas, ¿sí? Es decir, yo acá voy a poner, por ejemplo, esta función va a recibir un nombre y un apellido y yo quiero que me cree un objeto, ¿sí? Un objeto que sea una persona con nombre y apellido. ¿Cómo lo hacíamos? Con una función. Quienes vienen estudiando JavaScript y ya esto por ahí lo tienen mucho más claro. Es una función constructora, exactamente. Exactamente, es una función constructora. Y ahí cómo hacemos para que de repente esto tenga como su propio... ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo acá this.nombre igual a nombre, ¿no? This.apellido igual a apellido. ¿Sí? Fíjense que si yo acá digo, nosotros acá tenemos como la oportunidad de entender un poco qué es lo que está sucediendo acá. Cuando yo digo const persona 1 igual a new persona, diciéndole Jorge Vega, y hago acá un console log ahora de persona 1, vemos que me ha creado una persona con estas propiedades que yo le pasé. Yo le pasé cuando llamé a la función, ¿sí? Fíjense que acá no estamos tampoco mucho pensando en tema constructores ni nada. Esto es una función. Esto es una función. Y yo lo único que hice fue llamar a la función. ¿Pero por qué le puse new? ¿Sí? Acá es donde aparece... Acá es donde estamos cada vez más cerca de la cuestión clave. Acá, ¿por qué le puse new? ¿Qué pasa si yo digo persona 1 punto? ¿Sí? Aparece apellido y nombre. Bien. Para generar una nueva instancia. Ok, quizás no en el sentido más estricto. Bien, pero puede ser. ¿Sí? Ahora. Yo acabo de crear un objeto. ¿Sí? Acabo de crear un objeto. Que se llama persona 1. Que decimos es una instancia de esto. ¿Sí? Es una instancia de esta función, o sea, se creó con esta función constructora. Pero ¿qué pasa si yo hago persona 1.hasOwnProperty y le pongo acá, le pregunto por la propiedad nombre? ¿Qué les llama la atención de acá? Le pregunto por nombre, me va a decir true. Si le pregunto por apellido, me va a decir true. Si le pregunto por edad, me va a decir false porque no tiene. ¿Y el hasOwnProperty de dónde salió?
¿De dónde ha salido JSON-Property? Ahí está la cuestión. Si yo tengo acá solamente nombre y apellido, lo adquirió por ser objeto. Ajá, y ahí es donde entonces está el punto, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Si yo digo persona.prototype.saludar, ¿sí? Y que esto sea igual a una función que dice console log, hola, yo soy, vamos a poner acá dis.nombre. Y ahora digo acá, bueno, persona1. Y aparece saludar. Y yo lo ejecuto y me dice, hola, yo soy Jorge. Pero entonces, ¿por qué persona1. Si me encuentro con saludar? Que saludar forma parte, ¿sí?, del prototype. ¿Por qué pudimos agregar saludar al prototype? Porque vimos que prototype es un objeto. Si es un objeto, le podemos crear una propiedad al vuelo. Y al crearle esa propiedad al vuelo, le decimos, bueno, esto es una función, pasa a ser un método, ¿ok? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de acá? ¿Qué conclusiones sacamos de acá? Tenemos persona1, es el objeto, lo creamos simplemente llamando a la función. Vemos que tiene JSON-Property, que es un método que nosotros no le creamos. Y tiene saludar, que es un método que nosotros sí agregamos al prototype de persona. Al prototype de persona le agregamos. Entonces, si quiero llamar a esa función, no sería persona1.prototype.saludar. Probemos qué sucede. ¿Por qué no funciona esto? ¿Qué se les ocurre? Si yo pongo punto saludar, sí. Pero punto prototype, es decir, la función saludar, ¿está en el prototype de quién? Está en el prototype de persona. Saludar está en el prototype de persona, no de persona1. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros dijimos new persona, lo que hicimos fue crear este objeto y encadenar el prototype de persona al objeto que estamos creando. JavaScript no trabaja con la idea como tal de clase e instancia, ¿sí? No trabaja con la idea de clase e instancia. ¿Qué trabaja? ¿Con qué trabaja? Tiene un objeto. Ese objeto, como todo objeto, tiene un prototype, ¿sí?, que es a su vez un objeto también. Y cada vez que nosotros hacemos esto es un new esto, lo que estamos haciendo es creando un objeto al que le encadenamos el prototype de este objeto. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo. Y acá entonces sabemos que, conclusión, JavaScript no trabaja con una lógica de clases e instancias, sino que trabaja con una lógica de prototipos y encadenamiento de prototipos. Eso es lo que hace JavaScript. Sí. Esa es la forma en la que JavaScript trabaja o se intenta aproximar a la programación orientada a objetos, ¿sí?, como primer acercamiento todavía bastante lejano, pero no basándose en clases, sino basándose en cadenas de prototipos. ¿Sí? ¿Cómo estamos con eso? Cuando yo digo esto es un new esto, estoy creando
un objeto. Estoy creando un objeto que va a estar encadenado al prototipo de este objeto. ¿Sí? ¿Qué les parece? Me tomo unos matecitos, vale un montón. Bien. Esa es la forma, ¿sí? Por eso es muy importante, es muy importante entender que JavaScript se empieza, persona 1 no tiene ese prototipo, no lo hereda. Lo tiene encadenado, no es su prototipo. ¿Sí? Eso es muy importante. Esta función forma parte del prototipo de persona. ¿Persona qué es? Persona es esta función. ¿Qué es una función? Es un objeto. Bien, persona es un objeto. Tiene en su prototype esta función. Bien, entonces, yo encadeno este objeto al prototype de persona, pero no es que forme parte del prototype de persona 1. Bien, sino que está encadenado. El encadenar un prototype es eso, encadenar un prototype, no es absorberlo o apropiarse de eso. ¿Sí? Pero como está encadenado, ¿qué hace JavaScript en este caso? JavaScript lo que busca hacer es decir, primero vos me decís, persona 1.saludar. Ok. Punto número 1. Se fija si esa función, bien, a la que estoy llamando, está dentro del prototype de persona 1. ¿Sí? Persona 1, que es, en definitiva, quien está ejecutando este método. No lo va a encontrar. ¿Sí? No lo va a encontrar porque la función saludar no forma parte del prototype de persona 1. Entonces va a decir, bueno, empieza a ir hacia atrás en la cadena de prototipos, hasta que dice, bueno, ahora voy, ¿cuál es el prototipo, el primer prototipo que está encadenado a este? Y el único, porque no tenemos más cadena. ¿Bien? ¿Quién es? Persona. Esta función. Entonces, voy buscando hacia atrás en la cadena de prototipos y se encuentra, ahora sí, con saludar. Bien. Esto también nos da una pista de que JavaScript, para poder simular herencia, tanto para lo que es instanciación como para lo que es herencia, ¿sí? No es lo mismo. Recuerden que no es lo mismo instanciar que heredar. Pero tanto para una cosa como para la otra, JavaScript se vale del encadenamiento de prototipos para poder recrear la herencia y poder recrear la instanciación. ¿Bien? Es decir, simplemente, ¿qué hago? Creo un objeto encadenado al prototipo de este objeto y de esa forma hago una instancia. ¿Bien? Hay una diferencia también entre prototype y prototype que ahora no recuerdo. Ahora después la podemos chusmear, ¿sí? Es mínima, es una cuestión de dónde están las cosas, pero ahora después la podemos chusmear. Pero bien, con esto venimos bien. ¿Se comprende a qué nos referimos ahora con encadenamiento de prototipos? ¿Sí? ¿Venimos bien? Además, persona 1 podría tener nuevas funciones, además de las encadenadas. Es muy bueno, por supuesto. Por supuesto, porque es un objeto. Y yo además podría encadenar. Si yo le quiero agregar cosas a persona 1, puedo después encadenar. ¿Bien? Ahora, decimos, bueno, ¿qué me hace JavaScript? Me estás diciendo que vos podés instanciar sin instanciar. Todavía no llegamos mucho a la parte de herencia, ¿no? Pero me estás diciendo que podés instanciar sin estar realmente instanciando. O sea, estás como encadenando prototipos. Buenísimo. Significa que acá el punto clave es el prototipo. Bien. Como decíamos al principio cuando arrancábamos hoy, no basado en clases, sí basado en prototipos. Ok. Y vemos un poco por qué. Ahora,
¿De qué otras estrategias se valen JavaScript y sus particularidades para simular ahora otras cuestiones de la programación orientada a objetos? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo var edad igual a 20 y acá digo, por ejemplo, vamos a comentar todos estos porque si no va a ser un rock and roll. Ahí está, nos vamos a quedar únicamente con una copia de esto. Replanteo, mucho mejor. Vaya usted para abajo y usted quédese arriba. No vamos a estar scrolleando. Y tengo acá una funcioncita. Bien, hagamos acá una función que se llame mostrar edad. ¿Sí? Que mostrar edad sea una función y que haga un console log de edad. Creamos acá la instancia, llamémosle instancia porque a fines prácticos estamos hablando de eso. Bien, y acá digamos persona 1. Mostrar edad. Ejecuto is not a function. ¿Qué pasó? Acá no está funcionando esto. ¿Qué me está faltando o sobrando acá? ¿Sí? O puedo poner, no sé, var o let, me dicen let mostrar edad. Tampoco, pero quizás dis.mostrar edad. Ahí sí, y dice 20. Ahí está. Claro, porque en definitiva es del objeto en sí mismo. Yo también lo que hubiera hecho es ponerlo en el prototype de persona, ¿no? Si agarrar y puedo decir persona.prototype mostrar edad y me llevo todo esto. ¿Sí? Edad is not defined. No me encuentro con esto de acá. Ahora, fíjense lo siguiente. Persona 1 es una persona, encadena el prototipo este, ok. Yo digo persona 1.mostrar edad y me muestra la edad, imprime la edad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo digo persona 1.nombre igual a ale24? Y ahora hago un console log de persona 1.nombre. ¿Sí? ¿Qué hice ahí? Cambié el valor de la propiedad. Sin ningún inconveniente, convengamos, ¿no? Lo cambió. Sin problema. O sea, dije fulanito.menganito igual a sultanito. Cambió sin pena ni gloria. Nada me lo impidió. Nada me advirtió. Nada me... Ahora, si yo quiero cambiar la edad, persona 1.edad igual a 30. Y ahora hago... Ejecuto mostrar edad. ¿Cambió? Lo cambio de nuevo. Ahora 40. Lo cambio de nuevo. Ahora 50. ¿Y mostrar edad? Me sigue mostrando 20. ¿No? No es una propiedad en persona. Bien. No es una propiedad en persona, no es una propiedad quizás del objeto en sí mismo. El dis, sí. Con el dis yo podría decir dis.edad y ahí sí, empieza el rock and roll, ¿no?
Ya de por sí acá tendría que poner dis.edad y todo. Pero de esta forma, ¿yo qué he logrado de alguna manera? Con esta variable de edad. Concepto también de programación orientada a objetos. Lo hice de la forma en que JavaScript lo hace, ¿no? Pero lo hice. Y vaya que lo hice. No la puedo cambiar, ¿no? O sea, esto va a ser 20 y no hay forma de que lo cambie. O no hay forma de que lo cambie así. Yo podría llegar a tener acá, de repente, un dis.aumentaredad, que sea una función que diga edad más igual 1, ¿no? Y si yo ejecuto persona1.aumentaredad, me va a mostrar primero 20 y después 21. Entonces, lo he logrado de alguna manera, se ha encapsulado. ¿Sí? De alguna manera se ha encapsulado. Entonces, fíjense que yo logré que no pueda manipular directamente este valor, si no es a través de las funciones que están preparadas para hacerlo. Bien. No puedo modificar ese valor si no es a través de las funciones que están preparadas para hacerlo. ¿Qué conceptos hemos metido acá? Y acá es muy importante que, a ver, los estudiantes de programación web, estudiantes de JavaScript, me sepan decir qué estoy teniendo acá. ¿Qué estoy teniendo acá? Concepto clave en el mundo de JavaScript. Claro, simula ser una propiedad privada. Sabemos que JavaScript no tiene soporte para establecer propiedades privadas, ¿sí? Realmente. Pero yo pude hacer algo muy similar. ¿De qué manera? Pista. Tengo una función, ¿sí? Que dentro tiene una función que utiliza una variable de la función que la abraza. Tengo una función que dentro tiene una función que utiliza una variable de la... Es un closure, exactamente, Calib. Es un closure. Exactamente. De esa manera, por más que ustedes me digan, no, porque ahora JavaScript tiene que si vos le pones tal cosa, sí, pero lo que está sucediendo por detrás es esto. ¿Sí? Lo que está sucediendo por detrás es esto. Además, el dis.punto de persona hace referencia a la edad de persona 1. Claro, porque es lo que se crea. Acá yo tranquilamente podría decir, bueno, acá pongo un 23 y acá recibo edad, ¿sí? Y digo, bueno, var edad, ¿no? O simplemente sabemos que lo que recibimos por parámetro aquí, es algo que es una variable declarada dentro de la función. ¿Sí? Recuerden siempre eso. El parámetro es una variable declarada dentro de la función, dentro del contexto de la función. Entonces yo recibo 23 y es como si tuviese acá virtualmente esto, edad igual a 23. ¿Sí? Bien, ahí para los que llegaban ahí decían, no sé lo que es un closure. Un closure es cuando una función que yo ejecuto retorna una función
que dentro de su contexto utiliza una variable que pertenece a la función más grande, por así decirlo, esta función va a mantener siempre guardado en la memoria esa variable con ese valor que le va a quedar disponible y va a quedar como encapsulado, porque ya no tengo forma de acceder ahí. Es cuando puedes cambiar una variable de scope. Está, bueno, justamente. Claro, tiene su scope dentro de su método closure, gracias por tu poder. Claro, exactamente, es lo que nos permite hacer el closure, ¿sí? A ver, closure, cosa hermosa y vaya cosa subestimada, ¿sí? Vaya cosa subestimada, y fíjense que nosotros podemos encapsular variables gracias al closure. Bueno, pero ahora sí viene la parte que seguramente todos estaban esperando, que es la de, che, pero no, porque JavaScript ahora lo que tiene es que class, y que esto, y que aquello. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Vamos a comentar todo esto, vamos a trazar acá una división. ¿Yo tengo acá sintaxis? No tengo nada. Y sí, es verdad. ¿Qué pasó? JavaScript después dijo, bueno, yo como soy un lenguaje muy popular, bueno, en realidad no lo dijo JavaScript, pero los amigos de ECMA dijeron, bueno, JavaScript es un lenguaje muy popular y nosotros sabemos que tiene una comunidad muy grande y que necesita, bueno, estamos como trabajando mucho en el estándar, y ahí es donde dice, bueno, hagamos que la gente a la que le gusta la programación orientada a objetos del modo más estricto se sientan un poquito más cómodos trabajando con JavaScript, y creemos para eso entonces una sugar syntax que nos permita simular un comportamiento basado en clases, que nos permita simular instanciación, que nos permita simular herencia, que nos permita simular todas esas cosas, ¿sí? Claro, recordemos que todo en JavaScript está basado en prototipos, y todos son prototipos. Por más que yo ahora les diga class, persona, ¿sí? Abro cosito, digo acá, constructor, el método que es la función que se ejecuta cuando crea una instancia, que recibe nombre, recibe apellido, recibe edad. Y acá yo digo dis.nombre igual a nombre, dis.apellido igual a apellido, ¿sí? Dejo la edad ahí. Le creo un método que es el mostrar edad. ¿Sí? Mostrar edad, o ponemos acá function mostrar edad. ¿Cómo ponemos acá? No, me parece que me lo spoileó bastante el visual, ¿no? Le ponemos dis.mostrar edad. Me parece que el dis fuera del constructor no va, ¿no? ¿Cómo armamos el método en la clase? En la sintaxis de clase. Solo mostrar edad, solo así, ¿no? Que el método use this me descolocó, no sabía eso. Que el método use this, no, acá no lo ponemos, ¿sí? Para crear este método acá no. Pero acá que diga dis.edad, ¿sí? Que muestre dis.edad. Creemos entonces ahora const persona 1 igual a new persona. Una vez más, le tengo que decir, bueno, el nombre. Justo acá, ¿cómo va Agustín? Ay, te voy a agarrar ahí para poner acá Agustín Chavero. Y vamos a decir, no sé cuántos años tenés, Agustín, pero te voy a poner un 25. ¿Sí? Si te favorece o no, está perfecto. ¿Eso es lo mismo que function persona? Por supuesto, Ale. Por supuesto. ¿Por qué? Porque esto es nada más que una cuestión de sintaxis.
es nada más que una cuestión de sintaxis. ¿Sí? Porque por detrás, JavaScript está haciendo esto. ¿Sí? Por detrás JavaScript está haciendo esto. Aquí enseñan Fernando Toledo. Sí, vamos a arrancar la otra semana, todos los miércoles. Vamos a ver reparación de impresoras 1, 2 y 3. Muy importante, no faltará ninguna clase porque se van avanzando de a poquito. Después le vamos a estar enviando el material al mail. Pueden traer su propia impresora o si no nosotros le damos una descompuesta para que la revise. Esto, gente, esto es más que nada una cuestión de sintaxis, ¿sí? JavaScript por detrás sigue haciendo lo mismo. Veamos lo siguiente. Yo acá he creado esto, voy a decir, bueno, persona1.mostrar edad, lo voy a ejecutar. Y acá empiezo a tener un problema. Ah, porque esto no era this, no era la edad. Bien, pero ¿qué pasó? ¿Cómo puedo arreglar acá esta cuestión? Porque al cambiar la sintaxis, cambian un poco las reglas del juego. En el método tendría que ir el this, arrow function. Claro, edad está siendo el problema. No la función, ¿eh? No la función. Yo quiero seguir jugando con esta cuestión de encapsular. Dis.edad igual a edad. Sí, yo digo, puedo decir dis.edad igual a edad. Bien, y acá si yo muestro dis.edad, va a estar perfecto. Pero ahí voy a poder una vez más. Una vez más voy a poder acceder y manipular esta edad. Yo me quiero quedar con edad como de alguna manera encapsulada, ¿no? Edad 25. Acá está perfecto. Acá afuera no existe. Sí, me dicen acá agregarle como el decoradorcito ese. Se puede declarar private de edad antes del constructor. Acá. O simplemente var edad. Pasa que ahí dentro de la clase no le estaría gustando mucho. Var edad dentro del constructor, ok. Var edad igual a edad. Acá yo tendría que poner, no sé, vamos a ponerle edad A para que no se mezclen las dos. Edad is not defined, sigo teniendo el mismo problema. Yo pensaría que edad se cree en el constructor y que no se pueda setear. Solo un getter, pero en JavaScript no sé. Podrías acceder igual, dicen. Si yo acá pongo this, me dicen que podría acceder igual. Dis.edad igual a undefined. La arrow no me daría. ¿Qué pasa si yo esto lo pongo acá?
Acá sí edad existe, pero ¿qué deja de existir? Deja de existir el método, ¿no? Y acá da lo mismo si le pongo así, le pongo asá. Bien. Ahora después vamos a seguir avanzando y vamos a ver una pista de cómo podemos hacer esto. Vamos a dejar por ahora la cuestión de la edad acá en suspenso. Para poder lograr lo que decía el compañero recién, ¿no? Poder interactuar con esto solamente a través de getters y setters. Fíjense que en la sintaxis de función constructora esto es mucho más sencillo, tiene mucho más sentido visualmente, pero nosotros necesitamos de que la función esta, ¿sí? Esta función retorne una función y que esa función utilice esta variable para que de esa manera logremos la encapsulación. Bien. Vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer. Vamos a dejar entonces el mostrar edad ahí en suspenso. Vamos a seguir pasando acá el 25 y vamos a decir que esto sea entonces punto edad igual a edad. Vamos a poner acá edad. Bien. Ahí está. Clase. Acabamos de hacer que persona 1 es igual a una new persona Agustín Chavero 25. ¿Qué acabamos de hacer entonces? Pregunto, a ver si venimos bien y a ver si prestamos atención. ¿Qué acabamos de hacer en realidad cuando dijimos persona 1 igual a new persona Agustín Chavero 25? Una nueva instancia. ¿Y para JavaScript qué implica una nueva instancia? JavaScript. La referencia. Acabamos de, claro, encadenamos el prototype, ¿sí? Encadenamos el prototype. Exactamente. Vamos a poner acá, mostrar edad, vamos a poner saludar. Bien. Hola, mi nombre es Agustín. Bien. Fíjense que está funcionando perfecto. Cuando decimos, recuerden siempre, cuando decimos new tal cosa, significa que a este objeto le estamos encadenando el prototype de este. Pero dijimos además hace un ratito que nosotros podemos, o JavaScript se vale del encadenamiento de prototypes, ¿sí? De esta cadena de prototipos, no solo para instanciar, sino también para ¿qué otra cosa? Para heredar. Bien, también para heredar. Porque ahora, hagamos de cuenta que yo digo class doctor, ¿sí? Extends persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo que la clase doctor hereda de persona. Y cuando decimos que la clase doctor hereda de persona, ¿qué estamos diciendo realmente? Yo no se los dije, pero seguramente ustedes ya se harán una idea de qué estamos diciendo realmente en JavaScript cuando decimos que una clase hereda de esta clase. Yo mientras tanto voy poniendo acá constructor, despacito, ¿sí? Hereda las propiedades, no lo sé. Y métodos también, pero bueno, y todo eso encadena el prototype, exactamente, Santi, exactamente. Nosotros cuando decimos que el doctor hereda de persona, está encadenando el prototype. ¿Sí? Está encadenando el prototipo, nada más. ¿Sí? Este doctor, que es un objeto, porque sabemos que esto por detrás es una función, y como es una función, es un objeto, ¿bien? Está encadenando el prototipo de persona, que es una función, y por lo tanto también es un objeto, y tiene su prototipo, que a su vez también es un objeto. ¿Bien? Por eso, fíjense que realmente todo es un objeto en definitiva. Entonces decimos, listo. Cuando nosotros en esta sintaxis de clase
que tiene JavaScript, que ya sabemos que esto es una máscara para todo esto que decimos detrás. Doctor es una función, persona es una función. Doctor encadena el prototype de persona. Bien, nada de todo esto que estamos viendo acá es real. Nada de todo esto que estamos viendo acá es real. Decimos constructor. Tengo que llamar, bien, para poder crear esto, para poder heredar, lo que tengo que hacer es llamar a esta función. ¿Por qué? Porque persona es una función. Persona es una función que cuando yo la ejecuto me crea todo esto, ¿sí? Pensemos en esta que teníamos acá arriba un ratito. A ver, vengamos acá. Esta. Persona es una función que cuando yo la ejecuto me da todo esto. Si yo no la ejecuto no pasa nada. Bueno, entonces yo tengo que ejecutar persona. Pero ¿cómo hago para ejecutar persona si persona acá está disfrazada de clase? No puedo ejecutar la clase. Lo que hago es ejecutar, ¿sí?, el constructor de la clase de la que le damos, ¿sí? Yo al ejecutar en este constructor, ejecutar super, estoy ejecutando el constructor de la clase persona. Y ejecutar el constructor de la clase persona es ejecutar la función persona. Que por detrás, ya sabemos que esto, ¿sí?, detrás de escena, es esto. Function persona. Que recibe nombre, recibe apellido, recibe edad. Esto es por detrás. Está disfrazado de una clase. Está disfrazado de una clase. Pero cuando yo digo constructor, estoy hablando de la función en sí misma. Y cuando empiezo a poner cosas acá, no estoy haciendo más que agregarle cosas al prototipo. Y porque todo esto que vemos de este lado es toda una ilusión. Lo que sucede por detrás es exactamente lo mismo que hicimos arriba. ¿Bien? ¿Se comprende eso, chicos? Cuéntenme. Syntactic Sugar, tal cual, Mati. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Al final todo es una ilusión. Sí. Esto que está disfrazado de clase, en realidad es la función persona, que cuando yo llamo a su constructor la estoy ejecutando, y cuando pongo acá funciones estoy agregándole estos métodos a su prototype. Entonces, al decir class doctor extends persona, no estoy más que creando otra función, que encadena el prototipo de persona, y que esta es la función, llama a la función, ¿sí?, a la función persona. Y ahí es donde decimos, bueno, ahora, ¿qué más voy a poner? Voy a decir, bueno, no sé, matrícula. ¿Sí? Vamos a poner especialidad y matrícula. Obviamente diciendo también nombre, apellido, edad, especialidad, matrícula. Cuando yo ejecuto super, ¿qué tengo que hacer? Si llamar a super es llamar al constructor de persona, y llamar al constructor de persona en realidad es ejecutar la función persona, ¿qué debo decirle a super? ¿O qué debo darle a super? Tengo que pasarle nombre, apellido y edad, exactamente, porque esto pertenece a esa función de la que yo me estoy encadenando. ¿Sí? Y ahora sí yo digo, bueno, y dis.especialidad es igual a especialidad, y dis.matrícula es igual a matrícula. Entonces ahora si yo digo const, vamos a ponerle new doctor, igual a new doctor, y acá vamos a poner a Ceci Sosa, le vamos a decir, me dice nombre, Ceci, apellido, Sosa, edad, 25, vamos a quedar en el número 25, que estamos bastante bien, ¿no? Especialidad, cardiólogo. Vamos a poner cardiología. ¿Sí? Número de matrícula, 1245. Ahí está. Hago un console log de new doctor. Tengo todo new doctor. Pero ¿qué pasa si
Yo pongo new doctor.saludar. Hagan sus apuestas. ¿Funciona? ¿No funciona? Sí, no, más o menos. A veces sí, a veces no. Gracias, Vipe. ¿Sí? Hola, mi nombre es Ceci. Porque hereda los métodos. ¿Sí? Nosotros, pensándolo desde la perspectiva de programación orientada a objetos, decimos sí, una clase que hereda de otra, hereda sus propiedades y sus métodos. Y ahora, sacando esa máscara en JavaScript, ¿qué decimos? Sí, porque doctor que tiene encadenado el prototype de persona, ¿qué hizo? Dijo, busco saludar en el objeto newDoctor. No lo encontró. Entonces, ¿qué hago? Busco saludar en doctor. No lo encontró. ¿Sí? Porque acá, ¿qué hicimos? Encadenamos el prototipo de doctor. ¿Sí? Acá encadenamos el prototipo de doctor. No está. Ahora, busco saludar en persona. Acá sí. Y esta es la prueba de que sí estamos hablando, al momento de hablar tanto de herencia como de instancia en JavaScript, estamos hablando de cadena de prototipos. ¿Por qué? Porque primero busco acá, después busco acá, primero busco acá, no lo encuentra, después busca acá, después busca acá. Busca primero en la instancia, no lo encuentra. Bueno, después lo busca en la clase, no lo encuentra. Busca en la clase de la que hereda y ahí sí lo encuentra. Y esto no es más que acá no hay ni clase, ni instancia, ni herencia, ni nada. No es más que una sugar syntax muy bonita para enmascarar el encadenamiento de prototipos. ¿Qué te parece? Fuerte, ¿no? Ahora vemos que en realidad todo esto de JavaScript es todo trucho. A ver, vamos a venir un poquito acá. ¿Cómo vienen? ¿Muy rompecocos o más o menos? ¿O ni tanto? En OP real el objeto tiene esos métodos dentro de sí, ¿no? No lo va a buscar a un prototipo. Claro, en programación orientada a objetos real es muy distinto. Es muy distinto. Muy distinto. Por ahí ya la cuestión se nos aleja mucho. JavaScript se aleja mucho. Ah, por el segundo termo me mata. Sí, hacemos una pausita. Y después terminamos de cerrar alguna idea, vemos alguna cosita de polimorfismo y eso, ¿les parece? El método saludar está ocupando memoria por cada instancia y al encadenar los prototipos, realmente no como tal, pero parecido. Porque al encadenar los prototipos nosotros lo que hacemos es marcar referencias, ¿no? Recordemos que el prototipo en este caso de un objeto o una función, que es un objeto en definitiva, el prototipo de un objeto es un objeto también. Y nosotros hacemos igualdades por referencia. Entonces, es decir, nosotros hacemos referencia de un prototipo hacia otro. A la hora de encadenarlo, hacemos referencia a un prototipo hacia otro. Entonces, en memoria como tal, la función existe en un solo lugar. ¿Sí? Esto capaz que, bueno, hay que entenderlo muy bien a JavaScript en ese sentido, el tema de la igualdad por referencia, pero la función como tal está en memoria en un solo lugar, en ese prototipo, y nosotros al encadenar el prototipo hacemos referencia al prototipo donde está la función,
pero la función está en un solo lugar. ¿Se comprende eso, chicos? Porque capaz que, bueno, hay que entender como un poquito más de esto de como un acceso directo, ponele. Y que tiene esto que tiene la igualdad por referencia, que nos da eso, ¿no? Nos ahorra un montonazo de memoria. Vamos a hacer una copia de la función por todos lados o una copia de los objetos por todos lados. Y siempre la referencia apunta a un único lugar en la memoria. Bueno, hacemos una pausita y nos vemos en un ratito. Dice, dale, llegué tarde hoy. Claro, bueno, ahí como dice Carly, vamos a estar después, va a quedar acá en Twitch, va a estar en YouTube, así que después se pueden enganchar. Bueno, completamos entonces nuestra idea. Ahora, a ver, ¿por qué es muy importante esto? O sea, si nosotros somos estudiantes de programación web y vamos a estar trabajando con JavaScript, que va a ser probablemente nuestro lenguaje de cabecera, ¿sí? Es muy importante entender qué está pasando, ¿sí? Es muy importante, en primer lugar, saber programación orientada a objetos. Quizás JavaScript no sea el lenguaje ideal para decir, bueno, esto es el lenguaje orientado a objetos y yo aprendí programación orientada a objetos con JavaScript. Se puede, pero ya, bueno, estuvimos viendo y probando y comprobando que lo que sucede por detrás realmente no es lo que nos esperamos, ¿sí? Pero muy importante saber programación orientada a objetos y muy importante saber que cuando hablamos en JavaScript hablamos de clases, hablamos de herencia, hablamos de instancias, estamos hablando de cadenas de prototipos, ¿sí? Siempre es como como JavaScript es basado en prototipos. Lo que va a ocurrir, el alma de todo esto, son los prototipos. Son los prototipos y no tenemos forma de escapar de eso, y mucho menos de ignorar eso, ¿sí? Si trabajamos con JavaScript tenemos que conocer este concepto o esta idea que es uno de los ejes principales de cómo funciona el lenguaje. ¿Sí? De cómo funciona el lenguaje con el que estamos trabajando y con el que vamos a trabajar durante mucho tiempo. Entonces, clave ahí, ¿no? Recuerden que aprender programación no es quedarnos solamente con que yo escribo esto y las cosas suceden. El entender qué está pasando es muy importante también. En cualquier lenguaje. Bien. Bueno. Sigamos codeando. Vamos a terminar de cerrar acá algunas ideas. Ya que entendimos todo lo que sucede por detrás. Bueno, entonces ahora juguemos al juego que nos propone esta Sugar Syntax para crear ahí algunas cositas. Nosotros seguramente, bueno, quienes tengan alguna experiencia en otro lenguaje saben que hay algunos modificadores para hablar de variables privadas, variables públicas, métodos privados, etc. Hay algunos modificadores, ¿no? Se lo hace como modificadores de acceso, se les suele llamar, que sabemos que eso, bueno, en JavaScript no existen como tal, pero capaz hayan visto, por ejemplo, cuando hablamos de edad, esto, ¿no? Fíjense. Yo pongo acá edad, dis._edad, y termino como, de alguna manera, haciendo algo ahí, ¿no? ¿Qué era lo que queríamos hacer hoy con esta variable edad o con esta propiedad edad? Ay, esperen que los perdí. Acá está. Queríamos como hacerla privada de alguna manera, ¿sí? A ver, vamos entonces a ver si es cierto. O sea, vamos a decir acá persona 1 punto, y fíjense que edad está acá. Y yo digo, bueno, igual a 25. Y digo, bueno, entonces persona 1, hacemos un console log entonces. Fíjense que edad era la 25 de movida, ¿no? Yo la cambio acá a 27 y ha cambiado. ¿Sí? Pero
se utiliza en JavaScript, bien, algo como esto. Bien, fíjense que yo acá, ¿qué pasa si le pongo return this.edad? ¿Sí? Esto, sí, y recuerden que esto es solamente una cuestión de sintaxis, ¿sí? Es solamente una cuestión de sintaxis. Yo de esta manera estaría como indicando que esto es privado, ¿sí? Entre 2.000 millones de comillas, ¿sí? Que esto es privado y que cuando yo diga persona1.edad, bien, vamos a hacer un console log de esto. Fíjense que me viene, y esto no me lo está tomando como una función, ¿eh? Esto es muy importante, no me lo está tomando como una función. ¿Sí? Yo digo persona1.edad y me trae el 25. ¿Sí? Ahora yo digo, también puedo, decir set edad. Y bueno, entonces, bueno, acá pongo edad de acá, no lo puedo repetir. Tiene que tener acá ¿qué cosa? Si yo quiero hacer un set de edad. Si yo quiero poner acá, bueno, dis.edad igual a... Claro, el dato que quiero decir, exactamente. Esta sería la nueva edad. Entonces ahí yo digo, bueno, persona1.edad. Bien. Yo digo igual a 26. ¿Qué va a pasar ahora cuando haga console.log de persona1.edad? 26. Bien. De alguna manera, estos metoditos están escondiendo a la variable _edad. ¿Sí? Están escondiendo a esta variable que, de todo modo, escondida no está porque yo puedo accederla igual. Pero es como que busca de esta forma JavaScript de alguna manera el simular esto. En JavaScript, entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros estamos programando y nos encontramos con una propiedad de un objeto que tiene un guión bajo adelante, eso nos indica, esto es privado. Yo no debería tocar esta variable así directamente, ¿sí? No debería trabajar con eso, ¿sí? También nos dice, la programación quedó re atrás, aguante la programación funcional. Yo creo que están coexistiendo muy bien, ¿sí? Yo creo que están coexistiendo súper bien. Porque tenemos, por un lado, o sea, hablando de lenguajes muy utilizados hoy, Java, hiper orientado a objetos, y es un lenguaje muy importante. Python, en un punto medio bastante que diría yo que casi perfecto entre las dos cosas. Bien. Golang, lenguaje muy importante y que está teniendo muchísimo crecimiento, es súper funcional. Súper de procedimientos, ¿sí? Súper de procedimientos. Pero fíjense que lo que pasa con Golang es que incluso dentro del orientado, dentro de lo funcional que es, busca hacerle algo similar a PO muchas veces, ¿sí? Trabajando mucho con funciones. Lógicamente, todo mucho con funciones. Pero yo creo que están coexistiendo muy bien. ¿Y qué extensiones tienes instaladas para el autocompletado y para que te muestre... ¿qué valor tiene la línea de código? Esto se llama Quokka, ¿sí? Se llama Quokka ahí justo a Carly le contesté. Buenísimo. Bueno. Entonces, tenemos como ese ahí, como esa mentira. Y ahora vamos a ver... Vimos que JavaScript tiene sus formas de hablar de herencia, hablar de instanciación, de hablar de clases, de hablar de una versión bastante rudimentaria de encapsulación, ¿no?
Y quizás sea mucho más o logremos resultados mucho más interesantes trabajando con funciones, más que con el Sugar Syntax. Pero además puede trabajar, vamos a comentar todo esto, vamos a hacer otro de acá, y como el del último cierre, o sea, lo último como para cerrar. Vamos a decir class, vamos a decir animal, que va a tener un dis.nombre igual a nombre, ¿no? Todo en el constructor, ¿sí? Vamos a crear un constructor, vamos a crear un animalito que va a tener dis.nombre igual a nombre que lo va a recibir cuando lo ejecutamos, ¿sí? Un animal cualquiera, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros digamos ahora, por ejemplo, que este animal hace un sonido, ¿sí? Esto es un ejemplo muy básico y muy común, probablemente lo hayan encontrado esto, los animales, o lo hacen como con Pokémon también. Yo acá puedo decir, bueno, hacer sonido va a ser una función donde va a ser, bueno, console log, vamos, robar. Sí, bueno, es un animalito, no sabemos, pero vamos a hacer un súper genérico. No imagino ni a palos un pez haciendo esto, pero bueno, chicos. Imaginemos. Entonces yo digo, bueno, const animalito igual a new animal. Y acá voy a decir entonces animalito.hacer sonido. Bien, wow, perfecto. Bueno, ¿qué pasa si yo heredo? ¿Qué pasa si yo digo class perro extends animal? Yo voy a tener que llamar al constructor, ¿sí? Capaz que acá yo le ponga, no sé, raza, ¿sí? Llame a super le voy a pasar el nombre, que lo voy a recibir acá también, nombre y raza. Y le voy a decir dis.raza igual a raza. Ahora, ¿qué pasa con el hacer sonido? Si yo digo acá const Fido igual a new perro y que se llama Fido y es de raza, es un pincher. Y yo ahora digo que Fido punto hacer sonido, ejecuto y me hace roar cuando capaz que acá yo necesite que el perro ladre, ¿no? Acá es donde aparece esta idea. ¿Cómo podemos hacer? En base a lo que sabemos. No pensemos en programación orientada a objetos. Pensemos en base a lo que sabemos que hace JavaScript. Cuando yo ejecuto hacer sonido, ¿dónde lo busca primero? ¿Dónde lo busca después? ¿Dónde lo busca después? Lo busca primero en Fido. No lo encuentra ni loco. Lo busca en perro. No lo encuentra. Lo busca en animal. Ahí sí lo va a encontrar. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero que lo encuentre en perro? O tenga lo encuentre antes de llegar a este. ¿Qué se les ocurre? Sobre escribirlo, me dice Frank. Va por ahí, Frank. Definirlo en perro. Bueno, ok, digamos hacer sonido. Console log. Wow. ¿Sí? Entonces ahora fíjense que yo cuando lo ejecuto, lo busca en el prototipo de Fido, no lo encuentra, pero lo encuentra en el prototipo de perro que está antes en la cadena de prototipos. ¿Sí? En la cadena de prototipos se encuentra primero con el prototipo de perro. Ahora, ¿eso no sería una interfaz? Bien, y va ahí por lo que dice Thunder. A ver, los que saben programación orientada a objetos, por ahí Thunder, gracias Nahuay por seguirnos. Cuando yo
Agarro y digo, bueno, los métodos de una interfaz, o lo que entenderíamos como una interfaz, esto JavaScript está muy lejos de incorporar la idea de interfaces, pero cuando yo agarro y como que sobreescribo ese método para que tenga acá un comportamiento distinto al original. Porque de esta manera yo ¿qué estoy logrando? Estoy logrando que nunca llegue a este. Lo estoy como frenando acá en la cadena de prototipos. Eso, en programación orientada a objetos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando yo hago una cosa como esta? Polimorfismo, exactamente, Ceci. Exactamente. ¿Estamos todos de acuerdo que es polimorfismo? ¿Sí? Yo lo que estoy logrando de esta manera es tener, ¿sí?, un comportamiento. Es decir, fíjense, el hecho de que el perro es un animal y va a hacer un sonido, eso no va a cambiar. Bien, eso no va a cambiar. Pero yo estoy logrando de esta forma, al frenar la cadena de prototipos, de la forma en la que JavaScript va buscando los métodos de un prototipo a otro, ¿sí?, hacer algo muy similar, ¿sí?, a el polimorfismo, y ahí entonces estaríamos de alguna manera simulando lo que sucede en la programación orientada a objetos mucho más estricta con las interfaces, ¿sí? Bien. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos esta posibilidad. Ahora, en base a todo lo que vimos hoy, ¿podemos decir entonces que JavaScript es orientado a objetos? ¿Sí o no? Y esto no hay respuestas correctas, ¿sí? Es decir, ya sabemos que no tiene clases, o sea, es decir, no está basado en clases. Por lo tanto, no genera instancias. Por lo tanto, no genera herencia. Y sabemos que todo en definitiva, o sea, la clase en realidad es una función, que es un objeto. Es una función que es un objeto. Que tiene un prototipo. Al instanciar, encadenamos el prototipo, no instanciamos como tal. Al heredar, encadenamos el prototipo, no heredamos como tal. Bien. Al tratar de cambiar algo o a trabajar con un concepto similar a la interfaz, simplemente lo que hacemos es agregar un método al prototipo, al primer prototipo con el que se vaya a encontrar JavaScript a la hora de ir recorriendo la cadena de prototipos, ¿sí? Ya vemos que no tenemos la posibilidad de encapsular como tal. Si de repente, trabajando con funciones, tenemos la chance de hacer un closure que logre algo muy similar a la encapsulación. Yo lo dejaría en algo como lo que acaba de decir Calib hace un ratito. Basándose en otras cosas, llegaría a orientarse a objetos. Lo dejaría así, hasta con las comillitas. Hasta con las comillitas. Hasta con las comillitas en orientarse. Porque si bien sabemos que no está basado en clases, y al no estar basado en clases, todo lo que viene después. No hay clases, no hay herencia, no hay instancia, no hay interfaz, no hay nada. No hay nada. Todo es prototipos. Está basado en prototipos. Y logra, ¿sí?, generar algo similar a una instancia. O sea, lo que nosotros decimos, la instancia de una clase, ¿logra generar algo? Y encadenando prototipos a fines prácticos quizás sí. ¿Logra herencia? Y encadenando prototipos, pero a fines prácticos quizás sí, o es muy similar. Bien. Entonces, podríamos decir que
no basado en clases, y recuerden que orientado a objetos es una cosa y basado en clases es otra. Obviamente que las dos cosas van increíblemente de la mano. Bien. Entonces, podemos decir que JavaScript es orientado a objetos quizás, pero de una forma muy distinta, basándose totalmente en los prototipos. Es decir, no es la programación orientada a objetos basada en clases que vamos a tener de repente en Java, ¿no? Porque no existen objetos. Es lo mismo que hacer class perro y hacer función perro. Claro, pero vimos que esa función es un objeto que tiene una propiedad prototype. ¿Sí? O sea, las funciones son objetos. La función antes de ser función es primero un objeto. Entonces, está más orientado a objetos en ese sentido, no en el mismo sentido que los lenguajes basados en clases. ¿Sí? Esa incógnita es la que nos trae a JavaScript. Y bueno, JavaScript es JavaScript, chicos. JavaScript nació con una idea. Y bueno, que era como CoffeeScript, una cosa así, cuando lo desarrolló Netscape, y después fue evolucionando. En sí, cuando creas algo, creas un objeto todo el tiempo. Una función es un objeto es un objeto, un número es un objeto, un string es un objeto. Hasta eso que vos decís, esto es un tipo primitivo. Nosotros ya lo veíamos al principio cuando estábamos acá. Objeto por todo, objeto para todo. Todo en JavaScript son objetos. Incluso las funciones y sus prototipos. El prototipo es un objeto. Es decir, que tiene también su propio prototipo, ¿no? Absolutamente todo. ¿Qué les parece? Es muy importante entender esto porque, a ver, siempre está esto de eso no es. Eso no es. ¿Sí o no? Y yo creo que, en base a todo lo que vimos hoy, es. Pero no es. O sea, no es orientado a objetos como otros lenguajes. Es orientado a objetos a su manera, basándose en esos productos, ¿sí? Bien. ¿Cómo estamos? Llegamos al final. ¿Está bueno detenerse a analizarlo? Sí. Es que yo creo que no... Son cuestiones muy propias del lenguaje. Es decir, bueno, yo como desarrollador, como estudiante, aspiro a dominar este lenguaje. Son cosas que tengo que saber. Estamos así, ¿y qué pasó? Y estuvimos 2 horas debatiendo, tratando de entender si JavaScript era orientado a objetos o no, y no llegamos a ninguna conclusión. En definitiva, terminamos todo igual que como empezamos. No llegamos a nada. Cada día más me dejo de entender mi querido JavaScript. Lo de edad encapsulada, ¿en qué quedó entonces? Bueno, que con la sintaxis de clase no logramos algo quizás tan efectivo como lo podemos hacer encapsulando con closures en la sintaxis de función constructora, ¿sí? A lo sumo con JavaScript lo que podemos es simular un get, simular un getter y un setter y dejar marcado que esta variable es privada y no debería ser manipulada directamente.
Los valores primitivos es lo único que no son objetos, sino que JavaScript te provee de object wrapper para estos valores. Claro, es decir, el valor en sí mismo es primitivo. ¿Sí? Y eso es cierto, eso está muy bien, Mati. El valor en sí mismo es primitivo, es verdad. ¿Sí? JavaScript crea un objeto en torno a ese valor, pero el valor en sí mismo es primitivo. Eso sí, eso sí. Muy buena ahí la aclaración, tal cual. Bien. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la buena onda, por la participación. Recuerden que esto después lo van a tener acá, va a quedar acá en Twitch. Después lo vamos a estar subiendo ahí a YouTube. Cualquier cosa, si lo quieren ver, lo quieren rever, quieren comentarlo, quieren likear, quieren suscribir, quieren compartir. Genial. Así que muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Probablemente veamos Solid, ¿sí? Veamos los principios de Solid. Ahora que ya tenemos algo de programación orientada a objetos, vamos a ver entonces los principios de Solid aplicados a JavaScript. Así que vamos a estar ahí analizando un poquito eso todos juntos. No Solid.js, sino los principios Solid, ¿sí? De responsabilidad única, ¿sí? Del tema de la sustitución, de todos esos principios. ¿Cómo apareció en YouTube? Acá tenemos una sección de acerca de, ahí es donde están los enlaces. Ahí está el YouTube, el Instagram, LinkedIn, todo. Lo pueden encontrar ahí. Muchas gracias, Cali, bienvenido. ¿Viste el hook use LLM? No. Y si es algo de front, como aparentemente me parece, menos todavía. Que mi corazón se aleja tanto del frontend y le cuesta tanto. Eventualmente veremos algunas cositas de frontend, pero que me duele. Me cuesta mucho. Bueno. ¿Va a ir algo? Crié React App. No, y Bit. Y sí, hoy por hoy podemos hablar de Bit porque, bueno, sabemos que es mucho más performante, ¿sí? Es muchísimo más performante, eso no hay duda, o sea, es totalmente indiscutible. Y además, React App ya no tiene soporte y a medida que va pasando el tiempo tenemos cada vez más problemas con React App, más problemas con los procesos que hace con Webpack, más problemas con Babel, más problemas con las nuevas versiones de React, Entonces, Bit es como la primera opción inmediata, definitivamente, ¿no? Después está Next, pero bueno, yo siempre insisto mucho en que no es una cuestión de me tiro de cabeza a Next porque Next es popular y porque Next está re bueno y porque Next, porque a ver, Next es definitivamente, o sea, así como React es una librería. Recordemos que React en definitiva es una librería, chicos. Y fíjense todo el poder que tiene siendo una librería. Es librería, una tecnología líder en lo que es el desarrollo web frontend. Incluso tiene hasta la posibilidad de crear aplicaciones de escritorio con algunas librerías que le podamos adicionar. Pero Next definitivamente es como la misma gente de Vercel lo describe, es el framework de React y tienen razón, ¿sí? Tienen razón, es innegable, o sea, no podemos negar el poder de Next, pero para poder sacarle partido a Next, es decir, para poder sacar lo que a Next lo hace Next, es muy importante conocer muy bien React en esencia, en las bases. Porque si no, quizás estamos haciendo, yo trabajo con Next y no aprovecho ninguna de todas las cosas que me ofrece Next.
¿Por qué? Porque es muy importante conocer muy bien React y conocer muy bien todos los conceptos de los que se vale Next a la hora de hacer lo que hace bien. ¿Sí? Entonces no es una cosa de me tiro de cabeza a Next porque, no, porque todo el mundo habla de Next y Next es recopado y super fancy y no. Pues hay que estudiar bien React solo. Vite es un muy buen primer framework para estudiar React y después sí, cuando ya tengo bien claro esto de lo que es componentes, renderizado, manejo de estados, ¿sí? Flujo de información de la aplicación, lo que es el proceso de conciliación que realiza React, todo, el routing, todo eso. Ahí sí digo, bueno, ahora doy un paso más con Next y aprendo un montón de otras cosas o me valgo de todas las herramientas que me ofrece, ¿sí? Yo creo que es importantísimo eso. Bueno, chicos y chicas, que tengan un muy buen fin de semana. Nos volvemos a ver entonces la semana que viene. Joseph, diga. Está a punto de apretar el botón. Una última consulta, dale, no hay drama. ¿Dónde puedo guardar mis objetos JSON? Para hacer una API REST. Si querés hacer una API REST que no necesariamente tenga una conexión con una base de datos y que simplemente chupe los datos de un JSON, ¿a eso te referís? Utils, puede ser una carpetita data, ¿sí? Sí, porque por ahí nosotros, qué sé yo, queremos hacer una API REST que tenga información de, no sé, personajes de una película, no sé, autos y animales, por decir una cosa así, tiene 3 entidades locas que las usemos muy como para practicar, ponele, y sí, capaz no se justifica el tener un servicio de base de datos. Tengo un JSON ahí, si total lo que necesito es que me provea de esa información, bueno, está bien. En determinados contextos es válido hacer una carpetita data y meter los JSONs ahí adentro. Y chao. ¿Sí? Una carpetita data, meter los JSONs ahí adentro y ahí después te los importás y los formateás, los sanitizás obviamente antes de responder, siempre muy importante, coherencia en las respuestas, buena estructura en las respuestas, no te mando así, chupo de JSON, pum, te lo tiro así como está. No, chicos, por favor no. Pero sí, en determinados contextos, cuando queremos hacer algo muy sencillo, es válido, ¿sí? Incluso cuando queremos hacer pruebas, por ahí antes de saltar a la base de datos, queremos hacer unas pruebitas con unos JSONs, bueno, también es válido.